Bueno, entonces esta es la historia de esto. Este es el nuevo episodio, la nueva serie de Manizales de los noventas, Conciencia Juvenil Subterránea, y este es el episodio número uno de esta nueva serie. Y pues vamos a arrancar con un grupo que funcionó por allá a principios de los 90. Vamos a tratar de hacer algo de memoria con dos de sus protagonistas. Hay otro cuarto que está invitado. Esperemos a ver si de pronto se conecta en el transcurso de la conversa, ¿no? Entonces, estos son los inútiles, los inútiles. A ver, para empezar, yo no me acuerdo exactamente cuándo empezaríamos con esa idea de los inútiles. Yo me acuerdo de una fiesta en que conocí al maestro César Albarán y que no sé si era donde Oscar Fabián, eso fue después de un cóctel ahí en Bellas Artes y ahí tú habías acabado de llegar de Opción Colombia, pero como para que vayamos pillando fechas. Y tú me mostraste los dibujos, me parecieron fantásticos, de inmediatamente yo como que lo relacioné con Leonardo da Vinci. Los dibujos que habías traído del Amazonas, de los indígenas y de las cosas que hacían, y tus textos y tus letras, me parecieron unas... Ahí fue que conocí tu obra por primera vez. A Mancho ya lo conocía desde la esquina, antes, desde el tiempo del colegio, por la esquina donde yo me parchaba, donde nació Venus, que pues en algún momento yo creo que también hay que hacer un programa de Venus. Bueno, pero no recuerdo bien cómo nos fuimos encontrando ahí en Bellas Artes, cómo fue esa vuelta. De eso medio me acuerdo ahí como para iniciar. No sé si Maestro Albarán de pronto comienza por ahí a ver qué se acuerda, ¿ok? Dando ese asunto de lo del Amazonas, estamos hablando del año 93. Es en el año 93 cuando yo estoy regresando del Amazonas con el programa de Opción Colombia, en el gobierno de César Gaviria. Ese es un programa que se da para estudiantes y pues se da la oportunidad de viajar a mitad de carrera y hacer una práctica. La verdad yo no recuerdo la fiesta donde dices que nos vimos, pero tuvo que haber sido en una fiesta porque pues en ese momento yo llego ese enfiestado, hermano, y a mí me han cambiado todas las cosas desde la experiencia de vida y desde la experiencia académica incluso, porque llego transformado, llego queriendo otros escenarios, queriendo otros amigos, queriendo otro tipo de encuentro. Y recuerdo de James, pero no recuerdo en qué escenario, pero recuerdo de James que hablaba mucho. Eso no se le ha quitado, pero igual, una conversa, no era una conversa propiamente, era conocernos a través de esas particularidades y a mí se me ocurrió que James tenía, sin conocerlo, aparte de toda esa capacidad de hablar, tenía una gran inteligencia, no por el hecho de que esté presente, pero siempre leí eso, leí que en esa necesidad de discurrir había una argumentación interesante y unas películas muy, muy locas, pero muy bacanas. Me llamaron la atención. Entonces, cuando digo que había cambiado para mí lo del escenario y lo de las expectativas, sin duda que nos encontramos fue bebiendo o tomando café en la cafetería de Bellas Artes. Lo que recuerdo de los inútiles, a mí me llega a la memoria más desde la cafetería de Bellas Artes con Gloria ahí atendiendo en la cafetería. Excelente la amiga Gloria. Y nosotros allí botando corriente. Y recuerdo particularmente el hecho de haberte dibujado un autorretrato. Y con eso ya se nos ocurrió hacer una obra. En ese momento como que ya estaba llegando el boom de lo contemporáneo a Bellas Artes en términos de expresiones artísticas contemporáneas y entonces se hablaba ya de instalación y de performance y todo eso, que para mí era completamente desconocido en cierto momento. Y de una escuela muy académica, demasiado centrada en la expresión desde lo formal y poco de lo conceptual tal vez. Y la idea que se nos ocurre es
fotocopiar ese retrato. No sé si estaba relacionado con tu edad y no sé si los tachamos, les escribimos se busca. Ya Mancho se acordará algo más sobre eso. A ver, ¿a quién andábamos buscando? Andábamos buscando al parcero. Entonces, ¿qué dijo Mancho? Saludos. Oiga, sí, sí, ¿cómo así? Sí, está bacano, pero César, usted tiene más memoria que un elefante, oiga, yo no me acordaba de eso. Prosiga. Lo que pasa es que quizá en ese momento no estábamos muy conectados, Mancho, pero la idea de los inútiles, si mal no recuerdo, le surge a James, con el título incluso, o el nombre para el grupo, que de hecho se hizo un manifiesto. Y no sé si ese manifiesto se propuso con ese retrato del que les hablo. Yo me acuerdo que yo comencé, no sé por qué, a escribir unos textos con tiza o en un tablerito que había ahí en la cafetería. Y ahí una vez escribí algo que todas las cosas necesitan su contraria, la utilidad necesita de la inutilidad, entonces vamos a parir lo útil. Me declaro un inútil, ¿cierto? Para que exista lo útil tiene que existir lo otro. Y recuerdo esa parte también. Recuerdo la acción del retrato, pero recuerdo que esa acción, ese retrato se dibujó en la casa de Oscar Mañán. Sigo con la casa de Oscar Mañán, otro de los maestros ya de artes plásticas, amigo de nosotros en ese tiempo, que tenía ese apartamento allá atrás. Y allá estábamos reunidos y allá me dibujaste durante una rumba, y no sé si era que yo estaba cumpliendo años o algo así, también creo que tenía que ver con el número de años o algo, pero pusimos esos retratos como por varias partes allá en Bellas Artes, con una cruz roja, con una X roja, y yo no sé, creo que desde ese día, esa noche decidimos o algo así, o nos desafiamos como a hacer una acción estética todos los días, que todos los días algo había que hacer estéticamente hablando, y creo que ahí comenzó una especie de juego nocturno en muchas fiestas, en muchas rumbas, por ahí donde hacíamos cosas raras. Ahora, esto de hablar de cosas raras también me llama a mí la atención un poco lo de los performance, que me estaba hablando yo ahí no sé si era con varias gente, con el Mosco, con Ana, recordando los performance, ¿no? O sea, como que llegó esa idea de los performance, ¿cierto? Y todos empezamos a hacer performance, los de teatro hacían performance, los poetas hacían performance, los estudiantes de artistas plásticos hacíamos performance, los que estaban en casas de la cultura, que apenas estaban empezando a enterarse de esas cosas, empezaron a hacer performance, y fue como una efervescencia de los performance, en ese tiempo, y el performance estaba como mezclado con la vida, ¿no? O sea, como que el performance era la vida permanente, y de cierto modo yo entendí y quedé capturado con la idea en ese tiempo de que éramos como unas obras de arte vivas, nosotros mismos, en el mundo, ¿no? Algo así, y creo que pues, ¿qué elementos pueden haber? No sé si fue Hassem, o de dónde acuerdan ustedes que les llegó la idea de performance, pero también me interesa que Mancho nos cuente un poco también el recuerdo de él, como por lo menos cómo llegó a Bellas Artes, que se acuerda, qué era lo que pasaba por Bellas Artes. Ahí había unos parches, o sea, antes de colocar la reja, en esos tiempos, había unos parches ahí de combos que se parchaban, y eso estuvo en relación con el galpón y con el teatro del galpón, con el maestro Oscar Jurado, con Juan Carlos Navarro, que estudiaban ahí teatro, Jensi, Jair, y ahí empezó a haber como un cruce, y creo que los metaleros y los punqueros, algunos se parchaban por ahí, no sé si eso tuvo que ver
con el hecho del asunto y los performances, macho, ¿de qué te acordás? Pues hermano, vea, yo en este momento estoy en una actividad, estaba haciendo una actividad de preparación de una picada con Sara. Entonces, voy a ir contándoles, pero voy a ir comiendo, porque si eso se enfría, me pone maluco. ¿Cierto? Hágale. Disculpe. Salud. Vea, yo me acuerdo, después de una transhumancia que los metaleros tuvimos que tener, porque de todas partes nos echaban, de todos los parques nos echaban. Entonces nosotros fuimos unas especies de judíos errantes a través de la ciudad. Nosotros yo empecé con unos manes que eran de los Arrayanes y nos parchábamos en el Parque Fundadores. Y ahí la policía con tanta molestadera, ahí nos tuvimos que pasar a la Juan 23. Porque resulta que había un poste que tenía unos cables pelados y para nosotros no tener que gastar plata en las pilas de esas grabadoras, que eran unas grabadoras Silver súper gigantescas, entonces o se compraba el trago o se compraban las pilas. Entonces finalmente nosotros decidimos irnos a parchar donde hubiera un cable pelado para podernos pegar de la electricidad y no tener que hacer ese gasto en baterías. Entonces en la Juan 23 fue primero en Fundadores, primero en el Parque Caldas, ahí fue la primera parte donde yo me vi con ellos. Después nos pasamos a Fundadores, de ahí nos pasamos a la Juan 23, y eso fue como una itinerancia a uno poderse parchar, a escuchar la música y a compartir con la gente que uno iba conociendo, porque eso iban llegando, cada vez llegaba más gente. Y finalmente en esa itinerancia nosotros llegamos a Chipre, a las primeras bancas de Chipre. Ahí fue donde nosotros llegamos. Y posterior a ello, resultamos metidos dentro de la universidad, en la parte final donde está el Galpón de Bellas Artes. Entonces era una parte como muy protegida. Además estaba ese muro negro. Entonces como la apología, pues, como de lo metalero y ese tipo de cosas. Pero ahí fue llegando mucha gente, fueron llegando muchos hippies y después punks y el Galpón mucho más adelante, pues nosotros lo tomamos ya con los conciertos, ¿no? Pero eso fue más adelante. Esa fue la primera etapa. Ya posterior a ello, y ya cuando arrancó Nueva Conciencia, a raíz de que se empezaron a hacer unos talleres de arte, sin necesidad de uno estar inscrito en la facultad, ahí fue donde yo empecé a conocer a los artistas, como a César Albarán, a Peláez, al maestro Carlos Ayala, ¿a quién más? Con James ya me conocía desde hace muchos años. Entonces así se fue dando la cosa. Prosigo. Mira, entonces lo que trato de entender es, fue a través de Nueva Conciencia que los que llegaron a Nueva Conciencia empezaron a conectarse con Bellas Artes, ¿es lo que dice el Mancho? No exactamente, porque yo ya, de ser tan visitante asiduo del atardecer, porque eso se convirtió en una especie de ritual de ir a ver el atardecer, y ese mismo atardecer en su romanticismo iba jalonando cosas. Entonces iba jalonando pensamiento, iba jalonando armonías en las guitarras, iba jalonando
conversatorios y pensamientos frente a la vida, ¿no? Entonces, ese ritual con el atardecer fue involucrando también al barco, a ese barco que siempre ha sido Bellas Artes, que es un buque de guerra, ¿no? Es inspirado en un buque de guerra. Entonces, toda esa parafernalia, yo ya empecé a tener amigos fuera, en la banca de Chipre, que eran los metaleros, y empecé a tener otros contactos con gente que estaba dentro de la universidad, ¿sí? Y aparte de eso, ya pues mucho más adelante, eso ya es más adelante que empezamos a tener los talleres de grabado y los talleres de performance y audiovisuales con el maestro Basel. Eso ya fue producto de un proceso que se dio al interior de Nueva Conciencia, pero los primeros contactos que yo tuve con los artistas fue porque simplemente yo era un visitante más de allá. Yo parecía que me hubiera matriculado, pero no me iba a graduar. ¿Sí me entiendes? Sí. Hay un hito, bueno, hito dice uno que fue, bueno, yo no sé en qué momento empezamos con lo de la escritura, pero hicimos como una de las primeras acciones así como públicas, fue como un recital de poesía que hicimos en Nueva Conciencia. No sé si recuerdan algo de eso. Maestro Alvarado, ¿recuerda? Sí. ¿Qué recuerda? Recuerdo que se están cruzando momentos en donde al tiempo estamos escribiendo. No sabemos qué es lo que estamos escribiendo porque pues no conocíamos esas letras, no estábamos leyendo realmente lo escrito, pero sí sabíamos que estábamos escribiendo notas, que estábamos escribiendo cosas, por el atardecer, por el barco, por el lugar en el que menciona Mancho, se daban los encuentros, porque se estaban cruzando energías, se estaban cruzando personas muy bacanas, y como les digo, pues en mi caso particular, la bebida, se da un encuentro con el licor, muy bacano, y el cambio de amigos, ¿ya? Y eso me invita a quedarme en unos momentos muy interesantes, que son tertulias, aquelarres, rituales, como dice Mancho, y allá aparece la performance. En esas borracheras, en esas bebetas, terminamos haciendo unos performances muy bacanos, que están dados y jalonados por la borrachera misma y por el encuentro. Pero en cuanto a la escritura, yo no sé en qué momento terminamos yendo a Nueva Conciencia a presentar o cómo, pero sí recuerdo que quedamos metidos en un salón. Y al estar allí como dentro de ese salón, sin haber nosotros planeado nada, porque como el tema era también como el marco de los inútiles, entonces era simplemente estar allí, parcharnos a leer y a fumar. Varias horas. No sé si hubo instrumentos musicales o solamente teníamos papel y lápiz, no recuerdo muy bien, pero sí el momento de estar juntos, involucrados en ese ejercicio de lectura para nosotros. Y éramos como animales en una urna, desde afuera era que nos veían. Estábamos expuestos de esa manera, por lo que dice sí, Ham, sí. Los inútiles eran la obra, no era tanto exactamente, sí. Entonces, el juego lo que para mantener esos inútiles como en cierta reverberación, mantenerlo vivo. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay todos, definitivamente antes de encontrarnos, ya todos estaban escribiendo. O unos pintaban o los otros lo escribían en el pentagrama o lo tocaban y los otros lo escribíamos como palabra, ¿cierto? Palabra escrita. Y hay un momento en que yo recuerdo que jalonó mucho esa gremiación, fue que los tóxicos, ellos ya estaban instituidos como un grupo y se presentaban en los recitales como tal. Y nosotros siempre nos presentábamos, era como trabajadores independientes, digámoslo así.
Entonces, ese punto de ruptura, de agremiarnos, pasó porque escribíamos, pero al final todos teníamos diferentes expresiones frente al arte. Entonces, el maestro César pintaba, James componía canciones, yo escribía y Pachito venía del teatro, de la dramaturgia. Entonces decidimos que esos 4 elementos se podrían incorporar para presentar de una forma diferente un recital poético. Entonces eso fue lo que lo que nos amarró, como lo dijo Carolina, la de los tóxicos, hace poco. Ella dijo que el anhelo siempre había sido mostrar la poesía de una forma diferente, no leyéndola o recitándola, y eso fue un fenómeno que nos pasó a nosotros. Entonces, ese jalonazo de los tóxicos fue muy importante. Ahora, yo recuerdo perfectamente que hubo varias sedes donde los inútiles hicieron presencia, porque habían unas casas que estaban habitando algunos de ustedes, una de ellas en La Linda. Yo recuerdo una en La Linda, donde vivía César Albarán, Peláez y una artista plástica de Bellas Artes, que era la novia del maestro, del profesor, ¿cómo es que se llama? Buritica. Eso, el de Buritica también vivía en esa casa, y también estuvimos en una en La Sultana. Ustedes no recuerdan que esa fue, me voy a pegar un salto grande, porque en esa casa hicimos la quema de los inútiles. Eso fue una cosa después de una fiesta que tuvimos como de toda una noche, que decidimos quemar los inútiles y sacamos los textos. Eso sacaron unas obras pictóricas, y todo eso lo llevamos al patio, y ahí hicimos una hoguera hasta que no estaba como prendiendo de patio. ¿Ustedes no acuerdan de eso? En La Sultana, Mancho. Sí, en La Sultana. Está buenísimo. Está buenísimo. El Mancho se cayó. Esperemos a ver que vuelve y entre. Está buenísimo. Bueno, estamos recordando un grupo, un grupo que se formó, entonces más o menos, ¿en qué año? Fue como más o menos entre el 90 y ¿qué piensas tú, Albarán? Como entre un... Pues ya, dime. ahí recordando, decíamos que desde el año 93 más o menos se dio la conformación de ese grupo, que sucedió en los encuentros dados en Bellas Artes. Participamos en algunos momentos, como colectivo, digámoslo así, colectivo. Y estábamos recordando justamente el que se dio en Nueva Conciencia. ¿Ya? Qué pena, me salí. Listo, viejo Mancho. ¿De qué? ¿En qué íbamos? Que estaba recordando lo de la quema de los inútiles, y dices que en La Sultana, pero yo no recuerdo esa casa. Claro, esa era una casa que había alquilado Juan Carlos Navarrete en La Sultana. Era una casa que yo no sé quién le pasaba a él, le pasaba un bulto de papa, vivíamos de ese bulto de papa. Eso era papa en todas sus presentaciones, que esa era la comida, un bulto de papa que teníamos ahí. Ah, pero ahí te estás refiriendo a la época del esquife, claro, donde los inútiles toman también mucha fuerza. Hasta el 97, o sea, el esquife me dice Peláez que eso fue el 97. 97. O sea que entonces los inútiles habrían estado más o menos rondando entre el 93
94 y 97. Ahí hay unas cosas importantes. Ese primer recital que se hace en Nueva Conciencia, ahí en ese recital me conecto con Mauricio Trujillo. Mauricio Trujillo se me presenta y me dice que nos invita a la casa de ellos, a la casa de los tóxicos, que es una casa que queda como yendo por el hospital infantil ahí sobre la Santander, que fue una casa también muy importante porque allí casi que podía ir a pernoctar y tocar cualquiera en cualquier momento mientras llevara trago o algo, siempre era posible estar ahí. Me acuerdo mucho de la mesa llena de libros y ahí empieza como una interacción muy interesante entre los tóxicos y los inútiles. Hicimos como varias cosas, viajes juntos, por ejemplo fuimos a Calarcá en una de esas, que es una historia que contaba Carolina Urbano en el chat, donde no sé, o sea, algún día amanecimos ahí y dijeron, bueno, los tóxicos como que están invitados a leer poesía ya a la casa. Bueno, ahí viene otra cosa también, y es que los tóxicos, Carolina Urbano viene de Pasto, Mauricio viene de Calarcá, Locuras, que también era parte de ese grupo, viene como de Calarcá también, y Marcos viene de otra ciudad, es decir, casi todos los tóxicos eran estudiantes universitarios. ¿Qué mostraste ahí, Mancho, perdón? No, no veo. Ah, ya, veo por ahí. Ah, Navarrete arriba en la punta, ¿ese es? Ese es Navarrete. Maide, No, Mancho. Sara en la mitad. Ah, Yo Navarrete. estoy ahí con la camiseta de Bob Marley. Al lado izquierdo, al lado derecho está Mario Aguirre, el que tocó con Tui, Mario. Ah, sí, el hijo de Margot. Exactamente. Y abajo está, ese man sí no me le sé el nombre, ese es un peludo que también iba ahí como Y arriba Navarrete. arriba Navarrete, sí. Con esa vaina, hermano. Oiga, El programa. ¿Ah? y entonces, sí, sigue con el relato ahí que ahí está cuadrado. Listo, entonces el relato es este, el relato es que después de ese recital de poesía de Nueva Conciencia, ahora, no sé cómo es que llegamos nosotros a Nueva Conciencia, por eso ya me parecía interesante que Pacho estuviera acá, porque podía cerrar ahí más baches de la cuestión, pero nosotros llegamos a Nueva Conciencia seguramente invitados por Pacho o por ti, no sé. Lo que pasa es que como yo ya estaba metido con Nueva Conciencia y estábamos empezando a hacer esos encuentros de arte subterráneo, una de las misiones mías era encontrar poetas en la ciudad que se pegaran de los encuentros. Entonces, pues, yo ya los conocí a ustedes. Yo, por supuesto, entonces, y ya estábamos instituidos como los inútiles, o sea, no éramos escritores independientes, sino que ya estábamos los inútiles y además los tóxicos. Entonces, el día que se da esa presentación nuestra allí en Nueva Conciencia, ¿fue solo poesía o también había otras expresiones? No, eso fue el primer encuentro de arte subterráneo que se hizo. Nosotros hacíamos todos los viernes una cosa que llamaba como los viernes de talento, una cosa así, pero nosotros ya queríamos una cosa grande y en el pasaje de fundadores ahí estuvieron los artesanos y estaba la tarima para el concierto, y en las salas del teatro de ahí para arriba estaba lo de cómics, estaba en el segundo piso y arte. Y donde estábamos nosotros, que era siempre la sala pues, de Nueva Conciencia, ahí estaban todos los afiches, las fotografías que habían tomado pues, los amigos de los conciertos, que era la sala de música. Y ahí había una sala contigua que fue la que hicimos la instalación, porque realmente nosotros no hicimos un recital de poesía, sino que nos instalamos como poetas. Entonces,
Nosotros éramos la obra de arte, no era la poesía la que realmente tenía la repercusión, sino que nosotros estábamos instalados en un televisor. Nosotros hacíamos el recital dentro de la sala y se proyectaba en un televisor por fuera. Entonces, realmente era una instalación, no un recital poético. Sí. Entonces yo lo recuerdo como si fueran dos momentos y distintos. O sea, hubo un recital de poesía ahí en la sala de música donde la gente asistió y se sentaron ahí en el piso y era como la luz oscura. Creo que usamos como unas luces oscuras, bajitas, y ahí leímos poesía. Y ese fue anterior a ese evento que nos expusimos a nosotros mismos como poetas. Cuando leímos poesía, ahí fue que me conocí con Mauricio. Pero estaba haciendo era esto, muchachos, estaba haciendo esta reflexión, y es que los tóxicos todos eran de afuera de Manizales. Eso estaba reflexionando, ¿sí? O sea, eran personas que venían de afuera a estudiar en Manizales y tenían apoyos familiares para vivir en casas, en apartamentos o en residencias o en cosas así. O sea, las familias le colaboraban para que viviera. Bueno, creo que algunos sí tenían familiares aquí en Manizales, no sé si Carolina, algo así. Bueno, próximamente. Andrés Quintero. Y Andrés Quintero, si no estoy mal, vivía en la ENEA en ese momento. Entonces, posiblemente él sea uno de los tóxicos que vive en Manizales, pero sin duda que encontraba muy propicio el quedarse con los tóxicos, con los otros chicos que tenían una casa de asiento, para pernoctar, como dice James, en diferentes circunstancias. Muchas en lectura de poesía, otras en borrachera que se cruzaba con poesía, o poesía que terminaba en borrachera y era hasta el otro día. Y eso era habitual en algunos encuentros como los que vivíamos en esa época, de más de un día dándole a la experiencia estética. Sí. Entonces, claro, James tiene mucha razón. La gente que pertenecía a los tóxicos era gente de afuera. De los últimos que vino a entrar a ese grupo fue Marcos. ¿Te acuerdas? Marcos, el que mantiene de sombrero. Él se perteneció al grupo, pero él vino como que en la última época de los tóxicos, él ingresó ahí. Entonces, esas dos sedes de las cuales yo les hablo, una que era en La Linda, que nos alimentábamos a punta de bolo, unos bolos que crecían en la laderita de la finca. Esa casa iba a dar a la Fundación Niños de los Andes, que César Albarán y yo me conseguí un proyecto para hacer escultura con unos niños de allá. ¿Te acordás, César? Claro. Exactamente. Y la alimentación de esas casas siempre fue muy paupérrima, la verdad. Siempre fue muy, muy pobre. Solamente bebían botellas de licor. Y en La Linda mucho bolo, y en La Sultana mucha papa. Esas eran más o menos las dietas que se daban. Mancho, y entonces allá en La Linda nos encontramos también a hacer lectura en algún encuentro particular con otros poetas, ¿o era el encuentro nuestro en las noches de Bebeta? No, allá se hacía todo, inclusive se hacían hasta exposiciones. Todo se mezclaba. Yo me acuerdo una vez que Pacho, yo no sé qué fue lo que hicieron como una torta allá en esa casa. Pacho pegó una loquiza, la berraca. Ah, claro, allá se hicieron conciertos. Sí, claro, allá se llevaban las bandas a esa casa allá. Ese día de ese concierto, Pacho le pegó una loquiza y se tiró desde un taxi todo crazy, se tiró desde el taxi porque se lo iban a robar, o yo no sé cómo fue el asunto. ¿Ustedes no acuerdan de eso? Hombre, no, hay que preguntarle a Pacho a ver cómo es la movida ahí. Pero claro, me hiciste acordar que allí se hicieron varios conciertos. Y allí sí, también las
las exposiciones, porque allá estuvo la esposa allá vivió también la esposa de Carlos Ayala. Ya. ¿Se acuerdan? Sí, estuvo un tiempo. Exactamente. Bueno, sí, creo que estuvo, no me acuerdo la verdad, porque es que también se cruza con el hecho de que ella estuvo ahí bueno, está también la casa del perro, que fue donde vivió el maestro Carlos Ayala, está la casa que estás diciendo tú, que no es exactamente la Linda, es mucho antes de la Linda, ¿cómo es que se llama eso ahí? No sé si la Cuchilla o algo así, que fue donde vivieron Sandra y Chinchi, yo recuerdo mucho con Chinchi. Y está la casa y el esquife, digamos, ahí estamos como hablando de tres espacios que además están en tiempos distintos, ¿no? O sea, porque la casa de Chinchi y de Sandra fue para el tiempo de la graduación de ellos, ¿no? O sea, ellos en parte estaban buscando un lugar donde empezar a elaborar la obra de grado, ¿cierto? Y bueno, y allá la PESI vivió muchos años allá arriba en el Alto del Perro, y ahí también hay muchas historias para contar, pero creo que los inútiles entonces eran algo así como unos nómadas urbanos de la calle, ¿o cómo los ven ustedes? Sí. Y en la casa de Chinchi y de esta chica Sandra. vivían los otros artistas que ¿cómo se llama esta chica, hombre? ¿Cómo se llama esta chica, hombre? Ahí Entonces, enseguida vivían otros artistas. Fabiola y Felipe. ¿Quién? Fabiola y Felipe. Exactamente, Fabiola y Felipe. Ellos vivían en esa casa enseguida. Ceramista. Aunque el contacto con nosotros fue muy escaso, porque es que a nosotros no nos aguantaba a nosotros no nos aguantaba la fiesta, o sea, tenían que estar en el mismo nivel de resonancia para poder aguantar ese voltaje, porque ellos eran como más tranquilos, como más de estar allá en su casa. No, la otra casa sí era una casa de locos, pues. pero mira qué fecha será esa, porque ahí tocó No, ahí sí, James, no pregunte de fechas, papito, porque de fechas no nos vamos a acordar, o yo por lo menos no tengo ni idea de fechas. porque Silvia fue la que hizo las galletas, o sea que Silvia ya estaba ahí, y Silvia llegó como a finales pues llegó después de nosotros, ¿cierto? O sea, fue otra camada, fueron otros Creo que eso es primos. como el año 96, 95, 96, ¿no será? Esos Sí, años. es que estamos hablando entre, todo lo que estamos hablando más o menos está entre el 93 y el 97. Sí, Es, por es, ahí. es, es esa más o menos la fecha, con lo de la quema de los inútiles que habla Mancho en el esquife, sería 97, porque el esquife solo duró 6 meses, un contrato de 6 meses que se hicieron, que se hizo, estuvimos ahí, y En esa casa, sí. En esa casa que también estaba César Peláez, ¿no? Esa casa la tomó James, bueno, no la tomó James, la tomamos César Peláez, James, Navarrete y yo, pero Sí. digamos que el encargado allí por el tema del fiador era James junto con doña Gloria. Y eso El que tenía más cara de pudiente ahí. fueron 6 meses de intensidad, hermano, pero Uy. por allí Y se vea, cruzó. y hay otro espacio que se nos está quedando, y es una casa que alquiló Silvia y el man de Cali, que la alquilaron en Julián, que la alquilaron en el Prado. Allá la dieta era espagueti con arroz. Entonces venimos de tres dietas diferentes. Bolo, me tocó galletas tortas de bolo, que Alvarán me las enseñó a hacer. Eso cortaba uno el bolo en rodajitas y lo enharinaba con huevo y harina, y lo echaba a freír. Esas tortitas me las enseñó César Alvarán allá.
Oiga, pues. En la Sultana, en la Sultana, la dieta a punta de papa en todas sus manifestaciones. Y en el Prado, la dieta era espagueti con arroz. Eso era venteado. Recuerdo eso de las papas, James. Esa la llevaste vos. Bajamos del nevado, de la menuda que quedaba de allá de los paperos, el bulto de papita de esa menuda, bajábamos un bulto. Esa papita salvó muchas horas de comida, hermano. Así sigue siendo en el campo, la papa y tal, y todo lo que es algún tipo de cereal o harina, ¿no? Eso es como la base de la alimentación de... Pero ahí en el esquife, en ese parche, lo que sí marcó realmente fue que decidiéramos quemar los inútiles. Como quien dice, porque yo estaba en un punto en que yo ya no quería escribir más, sobre todo poesía, porque la metáfora a mí se me había cerrado, entonces se me repetían otros textos. Y dije, no, yo no quiero escribir más poesía, yo voy a parar con eso. Y ese fue un punto de quiebre muy bacano, porque yo no sé por qué todos decidimos y vamos a quemar los inútiles, vamos a hacer un ritual de quema de esa vaina, y eso empezaron a sacar con zapatos, me acuerdo que sacaron ropa. Al principio pensábamos que iba a ser como los textos y una que otra pinturita de Alvarado, de Peláez, no sé qué, pero esa hoguera se fue haciendo una cosa. A las 6 de la mañana estábamos con una llamarada a la berraca ya. Entonces, a ver, o sea, como qué elementos tiene ese sancocho de ese tiempo, ¿no? O sea, me parece que es importante empezar como a mirar qué elementos, pues decir, por ejemplo, Hacen, decir Nueva Conciencia, decir Bellas Artes, decir qué más cosas, porque hay otros movimientos que también, otras cosas que llegan a partir de... el PUM, por ejemplo, de ciertas líneas que están llegando como al activismo, ¿no? Porque la vaina aquí, o no sé, eso es lo que les planteo, la vaina aquí en particular es cómo los jóvenes nos lanzamos al activismo en las calles, ¿sí? Incluso estético, no solo político, sino no solo narrativo, descriptivo, sino incluso metafórico y absurdo, ilógico, irracional, estético. Creo que hubo ahí varios elementos que se juntaron para que eso sucediera. ¿Ustedes cómo lo ven? Como que, pues que veo que una particularidad era lo de las performances, o cómo lo ven ustedes. Creo que Yo anotaría algo particular en el hecho del nomadismo. Es decir, nosotros no estábamos limitados por la ciudad. Era donde nos cogiera el deseo, el rumbo, la situación, y ya después de habernos conectado como grupo, entonces andábamos, si nos encontrábamos nos leíamos, si nos encontrábamos nos expresábamos. Entonces allí también entra en juego con ese nomadismo, de cierta forma, el libre pensar. Tampoco nos estábamos catalogando con un pensamiento específico, que izquierda o derecha o qué tipo de cultura, no. Yo no tenía dificultad con escuchar cualquier tipo de texto. Los Mancho incluso monta un seudónimo como Gallinazus Reciclus, y sus textos eran muy perfilados también como hacia esa crítica social, y James con una voladez también lleno, cargado de metáforas, y lo mío con un tono depresivo, algo así, tal vez también lo de Pacho, hablaba de los ahorcados. Entonces, personas que, recuerdo que hablé mucho de los ahorcados y del camino en esos poemas, en esos textos. Personas que se cruzan allí de manera interesante, que le dan a esa búsqueda cierto color. Sin duda que está Hacem, el escenario de Nueva Conciencia, abre esas perspectivas de la faceta libre, de la creación sin barreras. Y pues no sé, no pensamos nunca en que íbamos a unar nuestros textos para dejar una evidencia de lo escrito,
porque infortunadamente creo que no tenemos. Yo no sé qué se me hicieron los textos, andábamos muy farreados, entonces las cosas también se iban regalando, se iban perdiendo. En las farras a la mañana siguiente uno despertaba sin el texto, lo que le hubiese quedado en la memoria y nada más. Entonces, bueno, el encuentro con Navarrete, hermano, le dio, aunque él no hacía parte del juego con los inútiles, el haber compartido con ese loco, a mí en particular me dio un impulso extraño, también desde lo creativo. La performancia, los inútiles y el juego con la instalación y el performance. Creo que alimenta el grupo, llamémoslo así, el grupo Los Inútiles, que alimenta el performance. Con lo que dice Germán, nosotros en algún momento nos expusimos como objeto, no era tanto lo que creásemos allí como literatura, sino como nosotros objeto, irrumpiendo, rompiendo, jugando, sin ataduras, sin limitaciones. Y importante eso, lo del transitar la ciudad, el ir y venir, ese nomadismo me deja un sabor muy interesante de lo que es nuestra experiencia por la ciudad y por otros lugares, como haber llegado a Calarcá, contando, narrando poesía. Sí, ese aspecto es muy bacano que lo comente sobre el nomadismo, César. Y otro que yo quiero quiero sacar a colación es habernos unido para, aunque los textos eran inspirados desde diferentes visiones, como lo dice César, lo mío era más social, más crítica social, lo de James era más imbuido en una filosofía propia, etcétera, etcétera. Pero haber decidido no ser náufragos hacia unas islas desiertas, sino habernos convertido en un colectivo que no fuera a zozobrar en esas marismas que era de la incomprensión, ¿cierto? De la incomprensión de que éramos jóvenes, ¿cierto? Eso aplica mucho. Entonces, ser joven, ser poeta, ser loco, era estar metido en una especie de tormenta en la que usted no se sabía si zozobraba o hasta se suicidaba, ¿cierto? Para no decirlo menos. Entonces, habernos convertido en colectivo yo creo que nos salvó y al mismo tiempo nos protegió frente a toda esa avalancha de miradas sesgadas, ¿cierto? De una ciudad muy fría, de una ciudad conservadora, de una sociedad que señalaba. Yo creo que esa es otra de los fenómenos que me parece muy importante rescatar, y es que nos hayamos convertido en un colectivo de artistas. Nos gustaba escribir, pero además éramos artistas integrales. James escribía, James componía y después se volvió James artista plástico. César Alvarado estaba en lo plástico, Pachito estaba en lo dramaturgo y también estaba en lo plástico. Entonces, habernos alineado, habernos juntado, siendo los textos tan diferentes, eso fue una cosa que a mí me pareció muy, muy trascendental. Las conversaciones y las divagaciones que teníamos frente a todos esos textos y mirando a ver cómo se desencajaban en noches de tertulia, eso era una cosa muy bacana. Finalmente, muchas veces no sabíamos qué era lo que estábamos planteando, porque las divagaciones eran tremendas, pero fue muy bacano. Ese cuento ya va a ser como frente a lo de Calarcá. Nosotros a Calarcá fuimos varias veces. Una vez fuimos con Ángeles con la cara sucia, ellos fueron a tocar allá. Y la segunda vez fuimos como Los Inútiles.
yo siempre con el mismo cuento de que yo, porque como nosotros llegamos a esa efemérides, y eso había un resto de cabezones nadaístas allá en la Casa de la Cultura, y nosotros íbamos sin invitación. Yo siempre llegaba a donde yo llegara, a concierto de metal o donde yo, o exposición de arte, yo siempre decía, uy, pero ¿cómo así que no les llegó nuestra, como así que quién tiene la invitación, quién la dejó? O sea, algo armaba y lo que armábamos fue que resultó que era como, eso era una efemérides que le estaban haciendo un homenaje a Pablo Gallinazos y a unos nadaístas que habían ahí en Calarcá. Y resulta que yo tenía justo el texto de Gallinazos Reciclos. Entonces, ahí estuvimos hablando con la gente, pues Carolina dice que es uno de los hijos de Pablo Gallinazos. Entonces yo le dije, no, pues es que nosotros venimos a traerle un homenaje a Pablo, que yo le traje un texto que se llama Gallinazos Reciclos, y eso era un cóctel con comida, y entonces la gente estaba como muy bien vestida allá, y finalmente yo enredé como que la cosa, y nos dejaron entrar. Allá estaba J. Mario, hablamos con J. Mario, a eso habían cabezones de los nadaístas que estaban ahí. En todo caso fue que finalmente los inútiles y unos de los tóxicos resultamos metidos en ese homenaje que se le estaba haciendo al nadaísmo allá en Calarcá. Todo porque yo llevaba un texto, es que el Gallinazos Reciclos, y que era un homenaje que veníamos especialmente desde Manizales que a mostrarle el texto. Así, y resulta que César al mismo tiempo iba a tener una exposición de unos marineros que había hecho en un formato muy pequeño, unos marineros que venía pintando desde hace ya un tiempo. ¿Te acordás eso? ¿Vos tenés uno de esos o no? Yo tengo es otro, pero no de los marineros. Yo tengo otro en un retablo, es un formato pequeño, pero no de los marineros. Tengo otro. ¿No es de esos personajes? No. En todo caso, esos marineros realmente en la plaza de Calarcá resultamos cambiando unos por chorizos porque estábamos hambriados, no teníamos plata. Entonces, unos de esos se vendieron, que convirtieron en lo que íbamos a tomar. Y otros en unos chorizos que estaban vendiendo ahí al lado. Lo que recuerda Carolina Urbano es que parte de ese trabajo lo compró Pablo Gallinazo. Ese dinero que pudimos desayunar, pero además canjeamos algunas pinturas. Sí. Porque nosotros salimos de ese evento y resultamos en una casa donde estaba Pablo Gallinazos. Algo así. O en un bar. Ya. En un bar resultamos. De acuerdo, que se hizo una exposición de pintura. Sí recuerdo que creo que eran 33 retratos de marineros con gorrito de lana. Sí, muy bacán. Oscuro. Y se expusieron allá en ese parque de Calarcá. Exactamente. Se expusieron en el suelo. Luego, al día siguiente, no, lo que quedó de eso, tal vez no recuerdo, pero se expuso la pintura, se hizo la lectura y de eso pudimos también comer y beber. Entonces, bien interesante. ¿Me dice a cuenta de eso, no? Sí, claro. Sí, digamos, pues es que me acuerdo del viaje en el planchón, ¿no? De la echada en el planchón, que estuvimos todos ahí subidos en eso. Pues hay otra cosa que me parece interesante. Espere. ¿Cómo es el asunto del planchón? Porque de eso sí yo no me acuerdo. Oiga, echamos dedo, íbamos ahí, creo que no todos, íbamos echando dedo, algunos, no sé si todos nos subimos a ese planchón
Álvaro se subió ahí. Sí, yo recuerdo que viajamos en una volqueta, James. Pero, ¿otros iban en otros carros o qué? ¿O llegaron de otra manera? Nosotros literalmente hemos viajado en volqueta. La poesía en volqueta, oiga. Y no sé en qué momento nos metimos en un planchón. Eso tuvo que haber sido de regreso. No sé, nos paramos allá a echar de y nos paró una vaina de esas y nos subimos varios. Sí. Yo no me acordaba de eso. Yo sí recuerdo que nosotros llegamos a una casa donde vivía Mauricio Trujillo, una casa grande allá muy cerquita ahí en la plaza de Calarcá, que ahí fue donde nos alojamos. Era la Casa de la Cultura. Pero él como que tenía una pieza para vivir allá o algo así. Es que lo otro que es importante, y es que Mauricio ya venía como, parece que venía, pues ya, o sea, ellos son unos activistas, él siempre ha sido como un activista cultural de cierta manera y tenía una relación con la Casa de la Cultura de Calarcá como pues que permitía pues ese tipo de movimientos de artistas o de cosas. Ellos funcionaban también de algún modo como contacto con Calarcá en ese momento para llevar grupos y llevar cosas de Manizales. Entonces eran otras convergencias que convergían también ahí con esto que yo te estoy diciendo que es esta otra línea, por ejemplo, la de los cuatriamigos, como dice el Mosco, de Chusquis, Pale, Juve y ¿quién falta ahí? Chusquis, Juve, Chusquis, Pale y el Mosco. El Mosco. Ahí hay una línea también interesante porque, y lo mismo con Ana y Maide, o sea que hay unas líneas interesantes por donde va llegando como unas vetas de información a través de letras de canciones o de ciertas estructuras estéticas. Ya obviamente los metaleros, los punqueros y los rockeros estaban configurados, pero no se habían mezclado, o sea, todavía, entonces creo que es a inicio de los 90s, por lo menos en Manizales, no sé en general, pero donde esas tres tribus empiezan a mezclarse y ¡boom! Aparece, por ejemplo, Los Ángeles con la cara sucia, ¿no? Que es como es como el resultado de cierta manera, lo hablaba hoy con un amigo, puede interpretarse como el resultado de esa fusión, o sea, la posibilidad del encuentro de la tolerancia, ¿no? O sea, como la tolerancia o cómo le podríamos llamar a eso. Zona de tolerancia también creo que el primer volumen sale en el 96, o sea que también está un poco ahí como entre, sobre todo los primeros números están muy en relación con ese periodo. Sí, el primer número es en el 96 y lo saqué. Eso salió a raíz de que yo estaba trabajando ya en la Rafael Pombo. Y en unas conversaciones que yo tuve con Sigifredo, que era mi jefe, estaba como decía anhelo, como de hacer una publicación. Pero una publicación ¿de qué tipo? Y yo dije, pues una publicación cultural, pero hagamos una publicación cultural a los que no tienen voz, o sea, para los artistas que apenas están arrancando, para los músicos que están arrancando, para las bandas de rock, para el metal, o sea, toda la gente. Por eso el nombre de Zona de Tolerancia era ese espacio donde los que no estaban incluidos, digamos, pudieran tener ese espacio. Entonces, en unas conversaciones, en unos lanzamientos de ideas con Sigifredo, pero ¿cómo le llamamos a esto? Y yo, pues, esto va a ser como una especie de zona de tolerancia, ¿no? Entonces, como en esos días también estábamos levantando un libro de historia de Manizales, Sigifredo y yo, habíamos estado hablando de las zonas de tolerancia, que si había las primeras zonas de tolerancia que estaban entre Chipre y los agustinos, y las otras estaban ubicadas en el barrio San José, que eran zonas de intelectuales. Eso eran las zonas de intelectuales hasta antes de que se abriera la avenida del centro, que las avenidas se construyen es para marginar a unos y para incluir a otros, ¿sí o qué? Entonces, las zonas de tolerancia estaban
estaban excluidas de la ciudad, y a raíz de eso yo leí a Sigifredo, pues eso es como lo que hemos venido estudiando en estos días, las zonas de tolerancia, o sea, donde podamos encontrar muchas voces de gente que de todas formas está marginada. Y yo tengo muchos amigos, claro, ya los conocía a ustedes, ya conocía a los metaleros, ya conocía a los punks, ya había estado en Nueva Conciencia, entonces ya tenía un nicho el berraco que yo sabía que podía meter ahí en el periódico. Entonces el man apoyó la idea y me dijo, no, eso está muy bacano. Recuerdo que para eso, bueno, en la estructuración del periódico necesitábamos un logotipo, y por supuesto eso se lo lanzamos a César Albarán, que fue el que creó el logotipo del periódico Zona de Tolerancia. Nosotros le dijimos en una reunión que tuvimos con César, le dijimos, ve, una cosa así como que muy artística, muy metafórica, y entonces el personaje con el pincel ese dando como el brochazo, ¿cierto? Que ese fue ¿Cuántas veces rayó usted eso, César? Recuerda, Germán, que el personaje originalmente no tenía un pincel. Eso fue sugerencia. Espere que o se me bajó el volumen o usted. ¿Cómo fue? Se quitó el audífono y le bajó el volumen a la voz de el personaje de Zona de Tolerancia nada tenía que ver con un pincel. El personaje de Zona de Tolerancia tenía que ver con una bazuca que llevaba en el brazo. Ah, sí, señor. Sí. Y de esa bazuca salía una tinta roja que se explotaba. Ah, sí, señor. Se explotaba en el plano del periódico. Y entonces llega Sigifredo y dice, hermano, eso está muy explosivo. Sí, no, es muy bélico. Entonces, aquí se trata. Pues es que César, llamándose Zona de Tolerancia, y usted con semejante bazucazo, parcero, pues, ¿sí me entiende? O sea. Bueno, pero el mensaje tenía que ver, de alguna manera, solo que al lugar lo que propone Sigifredo, y es, pues, mediemos con algo más artístico y menos bélico. Entonces puse el pincel. Y la forma cilíndrica pues daba, ¿no? Entonces, no, de todas formas el bazucazo quedó ahí. Claro, exactamente, el efecto está hecho. Muy interesante cuando Mancho me dice, César, ilustrar un periódico. Yo no sé si para ese momento yo ya he hecho algunas ilustraciones para La Patria. Creo que sí, o eso fue después. Porque incluso ilustré para La Patria freelance varias veces. Sí, cuando estaba Orlando Sierra de director, el finado Orlando Sierra, poeta también. Entonces, volviendo al punto de la ilustración para el logo del periódico, a mí me encantó la idea, hermano, y eso fue para mí maravilloso. El cambio de tinta incluso, la tinta en el impacto de la bazuca era roja, igual creía que con el pincel pasó a ser verde. Pasó a ser verde. Más incluyente todavía, quizá. Quería resaltar el hecho de que ese proceso cultural en la ciudad allí también se da un registro de los inútiles. Con mi participación, pues desde la ilustración, aunque claro, nada se menciona allí como inútil, pero sí hay un texto de James. No, César, ahí todos escribieron. Ahí todos escribieron, y los que no escribieron yo les hice reportaje. Allá voy. Para incluirlos, por ejemplo, al grupo que estaba con Pacho, que era Felipe Díaz. ¿Cómo era que llamábamos ese grupo? Pilaques, que estaba Sara. Ok, sí. Hola, Sara. Que Sara estaba en la parte de la producción. Ajá. Estaba Felipe Díaz y estaba Pacho. ¿Y quién más estaba ahí, amor? ¿Había otro? No,
Pero era, sí, eran éramos esos. los tres. Motato. Ah, pero él estuvo ya terminando Filaque. Sí, él estuvo como en la última parte del proceso. Y entonces, los que no escribían, yo los hacía parte del periódico con unos reportajes que yo empecé a hacer en el dossier del periódico, que eso se lo hice, por ejemplo, a Tui, se lo hice a Filaques, se lo hice a Nueva Conciencia, le hice un dossier. Ahí estuvo Mercedes Valencia. Ese periódico, en esos 10 numeritos, hermanos, ese periódico reunió mucha gente. En ese periódico Juan Carlos Navarrete escribió uno de sus textos, recuérdenme cómo era que llamaba, era el catalejo de estribor. Catalejo de estribor, oiga, no es que está más de memoria. Todavía funciona. Todavía funciona por ahí. El catalejo de estribor, y él tenía otro catalejo que era el de babor. Ajá. Pero en uno de los números apareció el catalejo de estribor. Apareció James en varios artículos. James escribió varios artículos. César Peláez estuvo en muchas ilustraciones de varios números. César Albarán escribió para el periódico. No, vos me hiciste una entrevista. Yo te hice un reportaje sobre la obra. Sobre la obra y aparecemos en la página central. En el dossier. Sí. Y fue muy interesante también porque en ese momento yo andaba con una dificultad para hilar. Andaba finalizando 96, ¿cierto? Sí, el último salió en el 2002, creo, me parece. No estoy seguro. Pero fueron 10 números. Pero se inició en el 96. En el 96 fue el primer número, sí. Eso, entonces en estos días recordando con James, yo andaba en una crisis particular de muchas cosas y entre ellas andaba con una dificultad para hilar las ideas y para seguir el hilo en la conversación. Y cuando tú me haces esa entrevista, pues hermano, eso fue muy chistoso porque allá aparece registrado lo que va saliendo, lo que va fluyendo en una torpeza mía particular, no de quien entrevista, sino de quien es entrevistado. Luego yo eso lo leo con mucha curiosidad, pero fue muy bacano, hermano, yo recuerdo eso magnífico. Esa experiencia de zona de tolerancia se cruza de alguna manera también con el Gato Naranja en cuanto a las ilustraciones, porque ilustraciones que aparecen en el Gato Naranja, que es lo de Rafael Urrea, hacen parte de la serie que ilustra Zona de Tolerancia, a la cual tú le haces entrevista. O sea, esos dibujos, que son una serie, se aparecen expuestos en el Gato Naranja y posteriormente, o por el mismo momento, por ese cruce del año 96, en Zona de Tolerancia. Que también se van yendo, se van desapareciendo. Todos esos trabajos, ha sido mucho el trabajo que se ha ido diluyendo. Ese espacio fue muy bacano. Nosotros al principio empezamos a sacarlo en un formato muy ancho y en un papel como amarillo. Y eso ya después se tornó en una conversación que tuvimos en comité editorial, que deberíamos de darle un formato más amigable para que la gente lo pudiera como doblar y metérselo aquí, porque era muy engorroso, era muy grande, muy aparatoso. Claro, cabía más información y era muy bacano, pero ese sepia no nos daba la oportunidad de jugar mucho con las tintas. Entonces, ese tipo de decisiones que fueron más logísticas fueron las que transformaron a Zona de Tolerancia para el número 2 en un formato eso era un formato medio americano y en un sepia mucho más suavecito, lo que permitió, porque como teníamos, o sea, los presupuestos no eran tan altos, entonces teníamos como 2 tintas para los interiores y para la portada, y para las otras era una sola tinta, entonces teníamos que jugar
con esas cosas. Finalmente, pues, ya en últimas, el director, eso se acabó fue por presupuesto, ya no había plata para gastar en eso y el periódico sí tenía buena aceptación y tenía muy buena repercusión y sobre todo tenía mucho contenido y era muy bien hecho. Entonces el periódico con platica ahí en la Pomboso lo hubiéramos podido sacar mucho más adelante, pero lastimosamente pues ese señor que estaba director de la Pombo en ese tiempo como que malgastó mucho dinero, como que yo no sé, ahí como que cosas, y entonces los presupuestos hasta luego, entonces hasta ahí se acabó, hasta ahí llegó. Oye, bueno, pero entonces, esa función, o sea, entonces de pronto un poco ese 90-95, ese primer lustro de los 90 fue como un momento de origen de las funciones. También empieza el rock en español, por supuesto. Va a venir Caifanes, va a venir Café Tacuba, va a venir todas esas cosas que en últimas también son mezclas de rock y empieza a entrar el elemento latinoamericano, digamos, en los ritmos también, porque pues el rock en últimas es un folclore gringo, ¿cierto? Es un folclore norteamericano que empezó que pues gracias pues a su capitalismo, pues a su mercado global, pues ha llegado a muchos lugares y fue lo primero que llegó. Pero en los 90 empieza uno a mirar ya algunas cosas latinoamericanas, ¿no? En las guitarras, bueno, incluso hasta Sepultura también empieza a hacer cosas que tienen que ver con el chamanismo y que tienen que ver con lo ancestral y con las percusiones tribales indígenas y bueno, empiezan a haber unas mezclas bien interesantes. Creo yo que dentro de los géneros también, aunque no solo dentro de los géneros, sino entre géneros y ahí es donde creo que entra el Festival de la Niebla también, ¿cierto? O sea, como que toda esa apertura que se va dando en todos esos elementos va generando unas especies de fusiones que yo no sé hasta dónde en esas fusiones también nos vamos perdiendo, porque entre el 90 y el segundo lustro yo veo que empiezan a aparecer bandas con sintetizadores, obviamente con presupuestos de otras clases sociales, digamos más tipo Palermo, y empieza a haber una transición allí interesante, digamos, entre sintetizadores, teclados, toda esta nueva tecnología que va entrando, el rock, la fusión. Y ahí en medio de eso estamos nosotros como inútiles. Yo sigo pensando que no sé no sé si es un poco como iluso o ingenuo pensar que deberían retornar esa agitación performática de ese tiempo. ¿Ustedes qué piensan? Pues hermano, lo que pasa es que, vea, mientras que en el metal y el punk en esa época, estoy hablando de los 92, eso eran movimientos muy underground, movimientos hechos a partir de guitarras y baterías hechizas y con contenidos completamente sociales. La apertura mental, por ejemplo, que yo tuve a nivel musical, me la dio haber ingresado a grupos como Nueva Conciencia, porque yo venía de una escuela completamente underground y ahí no se escuchaba sino metal y pare de contar. Metal y metal nacional y todo underground, cero comercio. Los que tenían plata traían los discos, esos mismos le prestaban los discos a los que no tenían acceso y nosotros grabábamos los casetes de esa música, de los LPs, de los vinilos. Y esa misma gente era la que traía las guitarras, que fueron los modelos
para los que no tenían el dinero las mandaran a hacer o las hicieran aquí. Entonces, todo era muy underground. Ya cuando hay ese proceso de nueva conciencia, hay una ruptura frente a ese pensamiento, porque nueva conciencia se estructuró a partir de retazos de pensamientos de muchas personas. Entonces empezó a llegar gente que le gustaba el punk, gente que le gustaba el metal, y posteriormente que le gustaba el ska, algo de reggae, y gente muy vieja guardia del rock de los 60, yacuchos, que también iban. Entonces toda esa simbiosis generó que uno rompiera ese esquema de solamente tengo que escuchar metal, y diéramos la apertura para escuchar otros tipos de música. Eso fue lo que alimentó realmente que Nueva Conciencia y todos estos grupos culturales que tenían que ver con la música echaran para adelante, porque derrotaron radicalismos que se venían perpetuando desde finales de los 80 en ciudades como Medellín y en ciudades como Bogotá, que eran los líderes que nos llevaban. Tampoco era que nos llevara mucho tiempo. El metal en Medellín estaba desde el 80 y las primeras bandas estaban grabando sus ensayos, sus rehearsals estaban grabando en los 87, y nosotros 3 o 4 años después estábamos tocando con palos de guitarra aquí. Tampoco era que nos llevaran mucho, porque aquí en los 60 ya habían bandas de rock, y bandas de rock instituidas como estaban en Bogotá a la par, y era de gente que era pudiente, que vivía en Nueva York, que vivía en Estados Unidos, como Jorge Álvarez, que itineraba por los bares tocando profesionalmente ya en los 60, porque en esa época ya tocaba, y aquí ya había muchos manes que tocaban como el Pillo Andy, como el Black, como el Varo, Lilia ya mucho más adelante, pero en los 60 y los 70 aquí ya había rock, sino que como eso no tuvo, digamos, nosotros no tenemos conciencia histórica de eso, entonces hay mucha cosa que se ha perdido. Entonces, para retomar el asunto, ya cuando se hace esa apertura de las fronteras musicales, ya empiezan a entrar otras bandas que hacían mezclas. Entonces mezclaban rock, mezclaban punk y mezclaban ska. Producto de eso es una banda como Ángeles con la Cara Sucia, que era ya una apertura a nivel musical, y pues yo como metalero y como miembro de ese tipo, de esos grupos culturales, pues me di la pela a abrirme a esas. Entonces, y eso fue una época muy a nivel musical, fue muy fructífera, muchas bandas a nivel Colombia, muchas. Los primeros Pinitos de Aterciopelados, Cábala, Ángeles con la Cara Sucia aquí, en Bogotá, cantidades de bandas, Cali, y eso eran pura fusión, casi todas esas bandas eran fusión, eran ska, reggae, o sea, ritmos antillanos con algo de punk y rock. Esa fue otro momento, digamos, histórico de lo musical. Y ya posterior a ello, y así fue que realmente nació un festival como fue el Festival de la Niebla, que era un festival incluyente. Ya no era un festival para bandas de punk y de metal, sino que era un festival donde había muchos géneros, y eso ocasionó pues
rasquiña aquí en todo el mundo, que cómo es que van a mezclar esto con esto, que van a mezclar peras con no hay qué. Nosotros ya éramos una organización cultural que tenía una visión diferente, una visión abierta de la cultura, y entonces ahí teníamos que incluirlo a todos. Finalmente ese tipo de festivales fueron los papás de los festivales gratuitos, como Rock al Parque y como el Festival de Cali y el Altavoz de Medellín. Eso de lo incluyente no es nada nuevo. A nosotros nos tocó finalmente girar en torno a ese concepto. Particularmente lo que me llama la atención desde lo musical en el escenario de Nueva Conciencia es esa diversidad. Desde mi punto de vista, que alejado de la música, porque no toco ningún instrumento, ni canto, ni andaba tampoco muy imbuido del rock, verme con una pinta así como de nerd, más o menos allí metido, me parecía a veces como fuera de lugar, me sentía muchas veces fuera de lugar, pero por cosa mía, no era que allí nadie le hiciera sentir a uno que estaba fuera de lugar, todo lo contrario. Es el encuentro con Mancho. Mancho lo saludaba a uno príncipe, ¿qué hubo príncipe? Algo así, y lo veo tan peludo, y luego pillo a otro man por allá todo calvo, bien skin, y otro con tremendas crestas. Bueno, o sea, todo ese encuentro allí, hermano, a mí se me hace muy llamativo. Desde la escena performática, el asunto de ir por la ciudad encontrándose con este tipo de personas, ya cuando pues Nueva Conciencia permite conocerse con algunos, muy bacano. Recordar también como el espacio de Bellas Artes, por el hecho de ser abierto, a nosotros nos tocó la época en donde no hubo esa reja, entonces era el encuentro con todas las pintas, el encuentro con todas las acciones particulares de esas pintas, de esos atuendos, de esas actitudes y de esas acciones, pero realmente nunca a mí no me tocó pillarme ese ambiente excluyente, sino todo lo contrario, y darnos al encuentro de este Festival de la Niebla, que es los comienzos de ese festival, justamente con toda esa diversidad allí fundida en el puro rock manizaleño. Cabe resaltar también, James, cuando mencionas Ángeles con la cara sucia, y volviendo al eje de esta conversación que son los inútiles, allí está también en paralelo Nórida Sorda. Las letras de Nórida Sorda creo que alimentan de alguna forma las letras de James en el grupo de los inútiles, o las experiencias con los inútiles también alimentan de alguna manera lo que está sucediendo con Nórida. Y vemos, yo tengo muy presente a Nórida Sorda y a Los Ángeles como por los mismos momentos, se están dando justo en el mismo tiempo, en paralelo. Y Mancho, ¿con qué grupo andaba allí en ese momento? ¿Con Disidentes o eso viene después? Yo con Disidentes vine a tocar ya mucho después. En ese tiempo yo tocaba con unos manes que nos llamaban es que Principio de Muerte, que era sobre el Thanatos. Pero mientras estamos en Los Inútiles, ¿vos estás con ese grupo? No, yo ya había parado como con eso. ¿Vos seguías ensayando y tocando? Sí, ensayábamos, pero tocábamos muy poco. Yo me acuerdo que con esa banda dimos 3 o 4 shows con otras bandas, y una de ellas un cierre de un festival de teatro por allá en el barrio Marmato, iniciando el barrio Marmato. Después de un festival de teatro tocamos ahí. En el Galpón de Bellas Artes tocamos también. Y en el barrio Colombia, eso fue muy, muy chistoso, porque una de las bandas que estaba en el cartel no llegó. Y entonces yo no sé qué fue el que dijo que si había una banda por ahí, o yo no sé qué. Entonces nosotros como que levantamos la mano, nosotros, ahí estamos tocando. Eso fue en el barrio Colombia. Ajá. Y así como 3 o 4 shows. Pero ya con Disidentes, eso ya sí fue posterior. Con Disidentes es una etapa que me parece muy importante que la toquemos, y es con Casas de la Cultura, que eso
digamos, Casas de la Cultura empezó a, digamos, a llenar ese vacío que había dejado en nosotros el espacio del cierre de Nueva Conciencia. Entonces como que empezamos a mirar a ver dónde era que nos íbamos a ubicar y la primera Casa de la Cultura que nosotros entramos fue la que quedaba enseguida de la estación de Las Palmas, más dicho encima de Dunkin' Donuts. Ahí estuvo esa Casa de la Cultura mucho tiempo y esa fue la primera que nosotros incursionamos con unos talleres con el maestro Ayala en escultura. ¿Ves? Para que le metamos diente a eso un momentico antes de que erremos. Esa Casa de la Cultura que recuerdas fue anterior a la Casa de la Cultura que quedó bajando hacia Rabasco. Fue la primera, esa fue la primera Casa de la Cultura que hubo en Manizales, que era la Casa de la Cultura de Comuna 8. O sea, no había más casas de la cultura. Habían otros espacios, pero que no eran instituidos como casas de la cultura. Generalmente eso lo utilizaban, era las acciones comunales, las utilizaban como para hacer actos culturales. Pero como tal, Casa de la Cultura existía, era esa, ahí encima de Presto. ¿Se ubican dónde es? O sea, diagonal a la facultad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas, ahí en la estación de Las Palmas, ahí enseguida quedaba Presto, y encima quedaba la Casa de la Cultura. Sí, la recuerdo por allá. Enseguida queda ese bar, amor. Enseguida queda un bar. Esa fue la primera, y posterior, y ahí nosotros empezamos con los talleres con el maestro Albarán, en escultura, con Jorge Soto. Ahí estaba la cabina de radio. ¿Te acuerdas que ellos ganaron un presupuesto? Ellos se ganaron un presupuesto por una cosa que llamaba clubes juveniles. Ahí les dieron un presupuesto y ese presupuesto lo invirtieron en una cabina muy primitiva que se hizo, pero se hizo. Y estaba en esa Casa de la Cultura. Entonces ahí había radio, había guitarra, había artes plásticas que era liderada por el maestro Ayala, y había una cosa de telar que era por una señora que llamaba Miriam Ángel, una artista plástica también que se ha dedicado también al macramé y al tejer. Miriam Ángel también arrancó ahí. Ya después, no me acuerdo cuánto tiempo estuvimos ahí, pero eso sí fueron varios años. Yo creo que fueron por ahí 2 o 3 años. Ya después pasamos a la que estuvo en la 61, en esa bajadita, que esa sí ya era un caserón. Ya ahí ya estaba la sede de clubes juveniles que la lideraba Freddy. Estaba lo de radio, había lo de danza, estábamos con el maestro Ayala con lo de plástica, y ahí el director ya era Henry Cardona, el chino. Esa duró por lo menos 5 años ahí, por lo menos. Oye, ahí es clave lo de los talleres de poesía. O sea, no sé si fue a través de la Casa de la Cultura, pero ahí empezaron los talleres de poesía. Yo creo que yo asistí, y ahí ya había esa idea de algunos talleristas que eran como muy... invitaban mucho como a escribir, a dejarse ir, como que hubo una intención muy fuerte de permitir que los pelados escribieran, porque básicamente ni escribían, sino o sea, como que había mucha tolerancia también en el sentido de escriban lo que quieran y escriban como quieran. Y a mí me parece que eso de los talleres de poesía y la poesía invadió. O sea, es que a mí hay una cosa que me parece muy bonita, y es que de repente todos nos creímos poetas, todos nos creímos músicos, todos nos creímos artistas, ¿sí? Sí. O sea, todos nos creímos artistas, nos la creímos un tiempo. Sí.
Muy poco nos creímos como generales o comandantes de una estación de policía, no, nos creímos fue ser artistas. Artistas, claro. Nos creímos realmente ese hecho. Fue muy bacano. Yo no me acuerdo si yo tengo un recuerdo vago si César Albarán tuvo exposiciones allá. Claro. En esa Casa de la Cultura que tú recuerdas que ya es la segunda, donde Henry Cardona es el director, allí me hiciste la entrevista sobre esa obra de la que hablamos. No, bueno, me entrevistaste por el hecho de la plástica, pero se habló, entre otras cosas, de una obra que estaba realizando, que estaba basada en manchas, y aparecían reptiles y aparecían pájaros, que posteriormente parte de esto ilustra el gato naranja. Allí en esa casa se expuso ese trabajo que estaba desarrollando en ese momento. Allí se expusieron. Sí. Y claro. mucho de lo performático y el trabajo de instalación se presentó ahí. De hecho, uno de los trabajos que yo hice sobre la desaparición forzada, imagínate, hablando de la desaparición forzada y de los falsos positivos en esa época, o sea, una cosa que apenas se viene a volver mediático ahora. En esa época yo trataba el tema y lo hice con unas cajas de dientes que ustedes se acuerdan, con unas cajas de dientes que yo hice y con una escultura que yo hice en esa época. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Esa obra yo la tuve allá. Más o menos recuerdo que vos hiciste instalación, sí. Sí. Ahí había mucha gente que hacía instalación, performance y obra pictórica. Ya. Mira que ahora que me haces acordar, en esa Casa de la Cultura, pero ya la que va hacia Rabasco, bajando por esa faldita. Sí, esa fue la tercera. Allí expuse una obra junto con César Peláez. Esa obra se llamó César al Cuadrado. Antisesquicentenario. Sí, ¿cómo era esa? Antisesquicentenario. Esa obra fue muy interesante, hermano, porque esa noche se brindó con chicha. Y también se hizo lectura de poesía y era como un juego de colonial, porque la idea era entonces criticar de lleno la colonización antioqueña y tirarle pero duro a ese proceso. Entonces lo que hace César Peláez es exponer una serie de pinturas en donde él instalaba dentro de la pintura retazos de madera que habían sido desgastados por el comején. Entonces Peláez termina exponiendo de alguna manera su propia casa, que es la casa materna que se está cayendo porque se la está comiendo el comején ahí en el barrio Colombia. Y entonces lo mío es exponer las radiografías de mi mamá, las radiografías de mi madre, de la columna, de la cabeza, y particularmente las tibias. Entonces esa radiografía de las tibias yo la convierto en un eslogan de muerte, en un símbolo de muerte, porque el que se encuentra en el medio de las tibias es un campesino antioqueño de ruana con canana y toda en amarillo, azul y rojo, y atrás las tibias conectan con una línea a modo de fractura, conectan también con el tic-tac de la vida, tic-tic-tic-tic, pero ese tic-tac de la vida en cierto punto es la Catedral de Manizales, aquí sobre la cabeza sobre la cabeza del esqueleto, porque el que está en la ruana es un esqueleto, es la muerte. Sí. Entonces lo interesante de ese trabajo fue que al hacerlo en acetato, que es la radiografía, lo hice con óleo, le hice una monotipia. Entonces lo que expuse fueron monotipias de esas radiografías y me parece que la lectura allí es obvia en cuanto a aquello de lo de colonial que pretendíamos en ese momento con el César Peláez en la obra titulada Antisesquicentenario César al Cuadrado. De esos viajes por las... Bacano esa memoria, bacano. Yo no me acordaba de eso, la verdad. Claro, esa exposición fue de las más interesantes que hicimos en Manizales, hermano, aunque varias exposiciones colectivas y encuentros, no solamente de exposición, sino también de lectura. Quería recordarles que es importante mencionar en este momento la Casa de Poesía Fernando Mejía. Sí. Por aquello de que ahí nos atravesamos y nos cruzamos en muchas ocasiones en lectura,
en performance, en instalaciones. En cierto momento esa Casa de la Cultura se volvió también un lugar de exposición y por allí también participé con una instalación en donde aparecen esos personajes que nos llevamos a Calarcá. Eran 30 retratos. Ah, sí, señor. Marineros deprimidos, con gorrito de lana y ambiente oscuro. Entonces la obra se tituló 30 retratos en la pared con claveles en el techo. Entonces en el techo, en forma circular, dispuse 30 claveles y ese es el juego pues escénico de la instalación. Sí, ahí yo en esa casa le ayudé a Mercedes Valencia porque ella iba a hacer su recital, pero que ella quería tener algo como de música, alguien que la acompañara, y como que no había podido conseguir quien le acompañara como con un violín o algo, y yo me acuerdo que le dije, pues si te sirve, yo te acompaño con un tambor, y nos conseguimos un tamborcito, como una cosa como árabe, porque entre otras cosas la exposición tenía como esa aura árabe. Se llama, ¿cómo fue el recital? El recital se llamaba, es que recital poético de, bueno, recital poético, yo no sé qué, hay tambor. Ese día yo le ayudé a ella con el tamborcito, haciéndole pues como las pulsaciones a cuando ella, porque es que también ella bailaba. Ella, en la medida en que ella como que recitaba, como que lanzaba su cuerpo al aire. Entonces me acuerdo de ese recital con ella ya también. Eso fue en la Casa de la Poesía. Ese fue un sitio bacano, que ya después hicieron un barcito ahí a un lado, ¿cierto? Ajá. Pero a nosotros nos tocó todo el momento fino de toda la experiencia poética y expositiva allí en esa casa. Sí, era muy bacano. Era con la coordinadora, era una chica casi que tenía el cabello como así con una esponjita. No me acuerdo cómo se llamaba ella. Tampoco recuerdo su nombre. Ya. Mira, pues entonces yo veo, pues desde mi percepción, yo veo ahí como unas etapas importantes que pues no se puede pues como decir que son esas etapas, pero es algo que he venido hablando también con algunas otras personas. Y es una primera etapa que me parece interesante, que es esta que estamos analizando como el primer lustro. Yo creo que casi va como hasta el 97, 96, 97, 90, 91, 90. No, eso cruza, James, porque cuando yo estaba en la Rafael Pombo trabajando lo de zona de tolerancia, nosotros hicimos un especial. Ustedes se acuerdan que iba a haber un apagón en el 2000, que todo se iba a paralizar, que el mundo y nosotros hicimos un escrito sobre esa vaina, sobre el 2000, que iba a haber es como ese apagón, que todas las computadoras iban a apagar y que las ciudades iban a quedar oscuras y ahí nosotros seguimos como hasta el 2000, como hasta el 2002, James. Entonces estamos hablando que desde el 92 hasta el 2002 nosotros estábamos metidos en ese rollo. Pero nosotros es quién? O sea, todos los jóvenes que estábamos metidos en el cuento de la cultura. Ah, sí, pero es que hay una franja ahí entre el 97 y el 2003 que estamos empezando a examinar un poco. Yo lo estamos llamando como el momento hostil, que cambia, o sea, la energía cambia, nos parece, pues, pero es una percepción subjetiva, simplemente estamos empezando como a conversar de ello en la medida de la memoria. Pero hay un giro hostil de esa fiesta que se dio a principios de los 90, todo ese despertar, toda esa efervescencia poética, toda esa efervescencia de los performances, de las instalaciones, donde uno no tenía que mostrar credenciales de artista, ni sacar título de artista para ser artista. Era un momento como el que quisiera,
podía ser artista, y de hecho nosotros invitábamos casi a todo el mundo a ser artista, o sea, a que se volvieran artistas por un momento, esta noche, mientras rumbeábamos, o para toda la vida, como quisieras. Pero ya como hacia el 97, con el final del Esquife para mí, con el Esquife, el Esquife para mí representa como el final, un poco el cierre de esa primera parte, y empieza otra parte del 97. Yo la veo pues personalmente para mí por unas obras que yo tengo, donde empieza a haber como una idea un poco como hostil respecto a ese tipo como de ingenuidad, como una cosa hostil respecto a esa conciencia juvenil, como si se le pidiera que madurara, que se cortara el pelo y que se pusiera a trabajar. Y fue como otro momento, me parece a mí, pero que curiosamente estuvo también lleno de mucha producción artística. Incluso desde mi parte también hay unas obras muy específicas de cada año, muy concretas, que yo hice. Incluso hice un cortometraje, hice una película, hicimos la recopilación de las grabaciones de Noria Sorda en unos 2 meses que nos metimos en un estudio con Quincoño, y ahí hicimos unas maquetas. No alcanzamos a hacer pues como una gran producción, sino unas maquetas. Hice también Marquesela, que fue una novela, pues en términos de textos y algo de Los Inútiles, ahorita que lo pienso, quedó de mi parte, pues mucha cosa se perdió, pero yo escribí no una novela, un menjurje, un menjurje automático de historia, de locura literaria, que incluso ahorita lo estoy volviendo como una radionovela. Ya hice tiene como 2 partes, y ya hice la primera parte y le puse música, y bueno, y estoy esperando sacar la segunda, pero fue como una obra también que cuando la leo también hay algo ahí como de giro. Y hay otra cosa que también me marca mucho a mí, son los textos en Zona de Tolerancia, que en el 96 comienzan como con mucha esperanza, pero ya para el 97, el 98, ya son textos muy deprimentes, ya son textos muy oscuros, muy cargados. Y creo que todo eso, por lo menos para mí, sucede hasta el 2003, cuando ya empieza a haber como una decisión de salir. Pero yo vi bastante oscuro todo eso, y si en algún momento de mi vida pensé en suicidio, fue esa época, digamos, como ese rollo ahí. Pero bueno, y desde ahí marcaría otra época, porque entonces del 2003 hacia acá creo que empieza en 2003, 2004, empieza como otro momento, como que entramos ya en el mundo de la tecnología, entramos ya en el mundo de lo digital, del todo, del Facebook. Bueno, la gente se va metiendo. Yo apenas me metí en el Facebook como en el 2009, pero ya pues ya la gente en el 2003, 2004 ya están empezando a abrir sus cuentas, la gente con todo su cuento de estas nuevas redes sociales. Pues mejor dicho, yo creo que empiezan fuerte las redes sociales y empiezan a suceder otras cosas, que incluso tal vez por eso estemos en este momento aquí, porque hemos vivido de cierta manera toda una educación digital que con la pandemia pues se multiplicó, hasta el punto de que se nos ha vuelto un poco ya más normal aparecer aquí como en estos medios de esta manera pública, porque es que aquí ya no estamos, esta conversación no es personal, aquí no estamos hablando en WhatsApp, ni estamos haciendo una videollamada, ¡hey, viejo César, viejo Mancho!, sino que esto ya es como un canal, esto ya es como un programa de radio, esto ya es como una zona de tolerancia, es como un formato de cultural que es público, y que creo que la pandemia también nos ayudó como a sí o sí, de algún modo, a hacer esto. Pero devolviéndome otra vez para atrás, porque podemos hacer todo el hilo, y de eso se trata un poco con todas las versiones, es eso, es que yo veo un momento de arranque, un momento muy efervescente, un momento muy juvenil, muy cargado de energía, a pesar de todo lo que estaba pasando en el país en la primera mitad de los 90, ¿no? Como sobre todo. Bombas como hijo de puta. Eso no era época de bombas. Época de muertos. Lo que pasa es que como en Manizales no nos cobijó esa mancha, nosotros no vivíamos esa guerra tan de frente, sino que cuando los narcos querían
querían desacalorarse y desmarcarse de Medellín, se venían para La Rochela o se venían a las ferias de esquina de aquí, pero aquí no encendían ni a plomo ni a nada. Aquí los narcos llegaban, pero aquí finalmente la mancha, la ola roja no nos cubrió. Pues otras partes de Colombia. Por eso nosotros tuvimos ese poder de refugiarnos tanto en el arte, ¿no? Y tuvimos esa posibilidad. Y eso así, pues, que hasta persecuciones y todo se dieron en muchos casos, como usted ya sabe, en Nueva Conciencia persiguieron a mucha gente y la policía lo jodía a uno por cuanta esquina veía. Yo como andaba sin documentos de identidad, yo mantenía los exámenes del colegio en 5. Es importante resaltar frente a lo que dice Mancho, que estábamos atravesando una época muy compleja en la historia de Colombia, en la historia de este país, y nosotros de alguna manera privilegiados en una ciudad burguesa, en una ciudad escampadero, en una ciudad particular pues de comodidad para muchos y de escasez para otros, tenemos espacios para habitar la calle nocturna, hermano, casi que con una seguridad enorme de estar hasta toda la noche. Caminábamos la calle toda la noche, íbamos y veníamos, nos parchábamos en cualquier oscuridad, hacíamos cualquier cantidad de locuras, hermano, y nosotros bien librados aquí vamos, ¿cierto? Aún contando con esas persecuciones de las que recuerda Mancho. Y bueno, eso es esa época 93, 96, pero cuando se atraviesa el milenio, James por allá recuerda también como momentos de interés suicida, y creo que estamos como casi que emparejando por la misma época los mismos pensamientos, y es una desazón enorme que nos deja la ciudad, que nos deja, no sé qué clase de frialdad que alcanzamos a percibir en esa bruma y en esa niebla, que nos arrastra también con mucha nostalgia, a mí en particular, y me agrada sentir ese sabor nostálgico de la bruma, de la niebla. Recordar también que logramos vivir unos escenarios y los vivimos en conjunto, tanto a través de la lectura poética como a través de la lectura de los mismos espacios, porque jugábamos a enriquecer el espacio con nuestras locuras. Lo hicimos en Chipre, en las bancas, lo hicimos en el tanque de Chipre, lo hicimos en la media torta, en ese teatrino, lo hicimos en muchos lugares, nos parchábamos, era darle vida a sus espacios con las locuras que se nos iban ocurriendo. Yo recuerdo magnífica, como algo muy importante para mí, magnífico, esos momentos y esos espacios, hermano. Sí. Yo me acuerdo que yo hice las 3 cumbres. Las 3 cumbres era el tanque de Chipre, la torre del cable y la cruz del Morro San Cancio. Yo no he hecho esa. Es el escalador. Esa última no la he hecho, pero sí hice la del tanque de Chipre hasta dentro de esa esfera. Allá nos metimos, no sé si estábamos con Mancho o fue otro momento. La del cable, dime si no la hicimos con Juan Carlos Navarrete. Esa la hicimos con Navarrete y nos subimos hasta esas poleas que tiene eso, y eso es aterrador. Allí llegamos. Y me falta la de la cruz. Y la de la cruz, esa sí la hacía era con los metaleros. Ya. Yo hice las 3 cumbres, o sea, si hay gente que hace el Kilimanjaro, el Everest y otra, y el Monte Blanco, pues yo me hice las 3 de aquí. Las 3 cumbres manizaleñas. Y bebiendo 4 cumbres. No, Almirante, hermano, eso Almirante. No, Cuatro cumbres es la época del Alto del Perro. Por aquella época era Almirante, era vodka Sabolinaya, era Almirante sí, sobre todo es Almirante. Y el Domeco. Sí, y uno que se inventó la industria licorera en una botella toda opaca que llamaba Turel. Exactamente. Vea pues la historia. Sí, señor. Oiga, entonces que van a ser 2 horas ya, yo creo que paremos ahí.
Bueno, entonces pues para redondear, hemos estado pues aprovechando aquí la presencia, apenas estamos desenterrando los muertos, creo que No, toda esta no idea es desentierren. potenciar, o sea, la memoria es como lo nuevo, la memoria es como la nueva revolución, es como la nueva rebeldía. La nueva rebeldía es recordar. Y en un país de la Comisión de la Verdad, pues yo creo que lo que estamos es aprendiendo a hacer esto, ¿no? Aprendiendo a construir la verdad de la única manera que se puede construir la verdad, que es colectivamente, ¿sí? O sea, la verdad no la tiene, no se puede dejar que alguien diga que la tiene, la verdad, eso no se puede dejar. Entonces, la verdad solo tiene una posibilidad de construcción colectiva pues en este bonche nos echamos, además porque si no es la verdad, entonces es la guerra. Y bueno, entonces la idea es contribuir como a la paz y para contribuir a la paz, pues sin hacernos los pendejos, es pues empezar a recordar y mirar a ver qué queda todavía eso. Y creo que eso pues desata unas energías que también tenemos que aprender como a conducir, ojalá de la mejor manera. Pues no, los dejo ahí para que cada uno pues de pronto pues un pensamiento final, algo de cierre, pues este es el primer episodio de Manizales de los 90, conciencia juvenil subterránea. Entonces, pues ahí los dejo como para que una reflexión última y cierre. Plenamente de acuerdo contigo, James, el espacio es importante y hay que saberlo aprovechar, coyuntural en cuanto que esa transición de gobierno que habla de la paz, que habla de gestionar los conflictos y lo demás, pues hermano, más que propicio a hacer memoria, aquí pues hemos hecho memoria de otros asuntos, pero también se trae a colación esas situaciones difíciles que habremos vivido en conjunto y de manera particular. Qué interesante está esta memoria que hemos hecho, este tejer juntos, la memoria que el concepto ya es actual, el de tejer juntos. Y entonces, darle las gracias. Qué rico verte, Germán, qué rico verte, James, y qué maravilloso recordar estas épocas, estos momentos, hermano. Un abrazo. Bacano, bacano. No, pues yo simplemente agradecerles este espacio, es muy bacano. Ver que ustedes están como que, como que ese formol le está hirviendo mucho porque se ven todavía muy jóvenes. Todos los días se echan una tina con formol, ¿o qué? Yo creo que ese alimento eh, al cual accedimos en esa época, el alimento de la palabra, el alimento de la música, el alimento de todo lo creativo, eso finalmente se ve reflejado en uno. A mí la gente me dice, ¿cómo hace que usted tiene cuántos? Y yo, ¿qué hacemos pues? Eso pienso yo que se ve reflejado en el interior de uno, pues, ¿no? En una energía que uno siempre tiene. No me pongan a levantar 4 bultos de Dementor, que ya no hay capaz, no los levantaba en la época, pero si hay un impulso creativo que se mantiene intacto y haber conocido personas como ustedes, para mí eso es como que verdaderamente tiene sentido haber cruzado el camino de la vida, haber conocido a personas como ustedes, de las cuales uno aprendió tanto y sobre todo eh, se dejó imbuir por ese espíritu creativo que emanaba todo el tiempo de ustedes hacia uno. Entonces, es eso. Gracias, parceritos. Listo, hermano. Entonces esto fue el episodio número 1 de esta nueva serie Manizales de los 90, Conciencia Juvenil Subterránea. Lástima que Pachito no vino porque nos hubiera rellenado un poco de rotos más. Yo sé que él
se acuerda de otras cosas, entonces, pero bueno, creo que ya tocó la entrevista con él. Hagas el capítulo 2 con él. Sí, no, yo lo Queda entrevisté. debiendo la experiencia que narra Mancho, ¿no? La escapatoria de Pacho. No, Yo igual le dije que le mandara a Navarrete por ahí por la tabla Ouija, que le mande el link para que el hijueputa le conecte. hay un capítulo de Navarrete que voy a hacer. Hay que hacer un capítulo del esquife también, y bueno, y también seguir como ampliando individualmente, me parecería interesante con